Bien, pues aquí estamos para cerrar el tema de campo eléctrico. Dice ahora el problema, se tienen tres cargas colocadas cada una de ellas en cada uno de los vértices de un triángulo isósceles como se muestra. Determina la magnitud y dirección del campo eléctrico neto generado en un punto ubicado a la mitad de la altura correspondiente al lado horizontal. El lado horizontal va de A a B, la carga Q3 está en el vértice C. Me está pidiendo en un punto Q intermedio, exactamente a la mitad de la altura. Entonces tenemos que ubicar cuánto vale la altura, es una incógnita. Ya que generemos la altura, vamos a ubicar ese punto precisamente Q y determinamos que la carga Q1, que es positiva, va a generar un campo eléctrico saliendo de la carga. O sea, va a ir hacia la derecha y hacia arriba con respecto al punto Q. El campo eléctrico generado por la carga Q3, que es también positiva, es como si generara una fuerza de repulsión con una carga de prueba ubicada en el punto Q. Por lo tanto, la línea de acción del campo eléctrico va a ir vertical hacia abajo. Sobre la carga Q2, que es negativa, recuerden que las líneas de campo entran en las cargas negativas. ¿Por qué? Porque es como si aquí hubiera una carga de prueba positiva y la carga Q2 la estuviera jalando. Entonces ese campo eléctrico va a la derecha y hacia abajo. Entonces tenemos que calcular esos tres campos y encontrar la componente en X y en Y de cada uno de ellos. Ahora, para encontrar la distancia R que vamos a utilizar en la fórmula del campo eléctrico, porque recuerden que el campo eléctrico está dado por Q sobre R cuadrada. No conocemos R. R2 va a ser igual a R1, porque se va a generar también un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Del punto A al punto C al punto Q. R3 va a ser la mitad de la altura. Entonces comenzamos calculando la altura. La altura sería para este triángulo que va de A a C y al punto medio, es un triángulo rectángulo. Este es el punto A, el punto C y este es el punto intermedio. Esta longitud va a valer 10 centímetros. Y si este ángulo es de 50. Entonces la altura H la podemos calcular con las funciones trigonométricas. Sabemos que H entre 10 centímetros me daría la tangente de 50. Cateto opuesto entre adyacente. La altura H va a estar dada por 10 por la tangente de 50. H va a ser exactamente, vamos a ver, 10 tangente de 50. Esto da modo. Entonces 10 tangente de 50. Vamos a ver si no me equivoqué, porque estuve utilizando algunos problemas con el modo radianes. Ya. H es igual a 11.92 centímetros. Eso tendríamos que ponerlo en metros. La H es igual a 0.1192 metros. Si lo dejamos en tres cifras, bien lo podemos aproximar a 0.119 metros. Ya tenemos la altura. Yo necesito H sobre 2. Entonces H sobre 2, que es igual a R3. Que es la longitud que vamos a utilizar para encontrar el campo eléctrico generado por la carga Q3. Esto dividido entre 2, 0.596. 0.0596 metros. Bueno, ya tenemos R3. Podríamos calcular precisamente el campo eléctrico generado por la carga 3. La carga 3 tiene una magnitud de 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Se multiplica por la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y se va a dividir entre la distancia 0.0596 metros, pero elevados al cuadrado. Entonces esta magnitud sería 8 exponente menos 6. Por 9 exponente 9 entre 0.0596 elevado al cuadrado. Esto da 20.3 millones. 20.3 por 10 a la 6 millones, ahí están los millones de newtons sobre coulomb. Coulomb cuadrado se va con un coulomb, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y los metros cuadrados se van a eliminar. Ya tenemos el primer campo eléctrico, que es el campo generado por la carga 3, va totalmente vertical.
Entonces el campo eléctrico E3 de forma vectorial va vertical hacia abajo, sería menos 20.3 por 10 a la 6 en la dirección J, esto en Newton sobre Coulomb. Está el primer campo eléctrico. Vamos a calcular los otros, pero para los otros necesitamos R. Y entonces R2 y R1 son iguales. Si yo tengo esto como R1 y esto vale 10 centímetros, este H sobre 2 es lo que dijimos que es, a final de cuentas, 0.0596 metros. Y estos 10 centímetros los pasamos a metros, sería 0.10 metros. Por el teorema de Pitágoras, esta sería la suma de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Lo hacemos 0.0596 al cuadrado más 0.1 al cuadrado igual, y le sacamos la raíz. Me ahorro un poco de pasos y esto da, otra vez, 0.1 al cuadrado más 0.0596 al cuadrado igual, sacamos raíz, 0.1164, 0.1164 metros. Y esto es igual a R2. Entonces ya podemos calcular el campo eléctrico 2. Su magnitud es 9 por 10 a la 9, ya saben las unidades. La carga 2 es de 4 por 10 a la menos 6 y se divide entre su distancia, 0.1164 metros, pero le vamos al cuadrado. Le quitamos las unidades, ya sabemos que son unidades concordantes. 9 exponente 9 por 4 exponente menos 6 entre 0.1164 al cuadrado. Y esto da 2.66 por 10 a la 6, o sea, 2.66 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. De esto tenemos que encontrar sus componentes. Entonces, E2, tengo que calcular el ángulo o utilizar las funciones trigonométricas. En este caso, puedo encontrar el ángulo fácil. Vamos a poner tangente de teta, que va a ser tangente de teta es h sobre 2, que es 0.596 centímetros entre 10. Entonces, teta va a ser 0.596. Segunda función, tangente de 0.596. Esto da 30.79 grados. 30.8 grados, vamos a hacerlo. Entonces con esos 30 grados, la componente del campo eléctrico E1 se va a multiplicar por el coseno y el seno de 30.8 y va positivo en la dirección X y Y. Pero E2 va a dirección positiva en X, pero dirección negativa en Y. Entonces la dirección positiva en X implica que es la magnitud 2.66 por 10 a la 6. En X sería el coseno de 30.8 en Y, menos el seno de 30.8 en J. E2, ¿cuánto sería? 2.66 x por coseno de 30.8. Esto da 2.28 en Y, menos 2.66 por seno de 30.8, 1.36 en J. Pero esto es por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Aquí me faltó Newton sobre Coulomb. Ya está el campo eléctrico 2. Vamos con el campo eléctrico 1. Pero el campo eléctrico 1 todavía no calculo su magnitud. Y su magnitud va a ser 9 por 10 a la 9. Y la carga de la carga Q1 son 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y se divide entre la misma distancia, 0.1164 metros elevados al cuadrado, que fue la distancia R1 que calculamos, que es la misma para ambos. Y entonces esto sería 9 exponente 9 por 5 exponente menos 6 entre 0.1164 elevado al cuadrado igual 3.32 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ahora, ese campo eléctrico E1 va a tener el mismo ángulo de inclinación que E2, nada más que en E1
Las dos componentes son positivas porque va hacia la derecha y hacia arriba, y E2 iba hacia abajo. Y entonces E1, en forma vectorial, sería 3.32. ¿Por cuánto? Por el coseno de 30.8 en I, más, no, menos, porque en Y va hacia abajo, menos el seno de 30.8 en J, por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Entonces el campo eléctrico E1 va a quedar como 3.32 por coseno de 30.8, 2.85 menos 3.32 por el seno de 30.8, 1.699 más 1.70. Esto va en I, esto va en J, todo por 10 a la menos 6, a la 6, perdón, a la 6 newton sobre coulomb. Ya están los tres campos eléctricos, el campo eléctrico total. Vamos a hacer las sumas. El campo eléctrico E3 solamente tiene componente en J. Entonces vamos a hacer la suma de E2 y E3 en J. Y para los tres, nada más va a tener en I el E2 y el E1. Entonces, ¿cómo va a quedar? El E2 es 2.28 y le sumamos 2.85. 2.28 más... No es 2.28, es... Vamos a ver cómo quedó. E2 y 2.28 y E1 2.85. Entonces, 2.28 más 2.85, eso da 5.13. En I positivo. Ahora en la componente en Y, esta es negativa, que es 20.3 por 10 a la 6, menos 20.3 entre 20.3 menos 1.36, que es la componente del campo eléctrico 2, y el campo eléctrico 1, menos 1.70. Y entonces esto va a dar menos 18.23. Eso es correcto, porque E2 es negativo, E3 es negativo y E1 es negativo. Entonces todo se suma más bien. Es 20.3 más 1.36 más 1.70 menos 23.36 menos 23.36 en J, todo por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Si quiero el campo eléctrico en magnitud, esto es en vector, la magnitud del campo eléctrico es esto al cuadrado más 5.13 al cuadrado, le sacamos raíz, término en x al cuadrado más término en x al cuadrado, y esto va a dar 23.92 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Bueno, pues ya está la magnitud. El ángulo tendría que hacerlo en la calculadora, pero vamos a hacer rápido, ya no lo voy a presentar ahí. El ángulo θ para la resultante está negativo en Y, positivo en X, entonces sería 23.36 entre 5.13 para encontrar la tangente. Es negativa, surgir tangente. Sería un ángulo de 77.6 grados por abajo de la horizontal. ¿Por qué? Porque la componente en X es positiva, pero la componente en Y es negativa. Entonces el ángulo se mide a partir de la parte positiva del eje X. Le restamos 360 y eso da 282.4 grados. Bueno, pues ahí está nuestro problema, ya resuelto, un poquito largo, pero al fin.